Rionero y voy a empezar con la definición y hablar un poco de la epidemiología. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro qué cosa es un émbolo, esta definición. Para esto, el émbolo viene del griego émbolos, que significa tapón. Entonces, ya con esto más o menos nos damos una idea que tiene que ver con un taponamiento, ¿no? De una vena, de alguna arteria eh, a nivel pulmonar. Entonces, un émbolo pulmonar va a ser aquel material que va a acceder a la circulación venosa y luego la circulación pulmonar, y esta va a generar un taponamiento, ¿no? Que posteriormente generará un microinfarto o un infarto, dependiendo del lugar, ¿no? Y del tamaño del émbolo, para que genere esta obstrucción. Y el enclavamiento de sustancias insolubles en la circulación pulmonar va a ser importante también en este tipo de cuadros. Las sustancias que en muchos de los casos se dan van a ser de tipo sólido, en un 90% de los casos, los émbolos sólidos, que el más común va a ser el tromboembolismo, que se origina en la circulación venosa de los miembros inferiores, como dice ahí. También van a haber casos en el cual los émbolos van a ser líquidos o también pueden ser de carácter gaseoso. Y aquí he colocado un cuadrito en el cual se encuentran algunos tipos de materiales que podrían generar émbolos y la clínica que nos sugiere a nosotros el posible desencadenante, ¿no? Por ejemplo, cuando hay de carácter gaseoso, es posiblemente porque tuvo una cirugía cardíaca, una neurocirugía, o hay una manipulación de los catéteres venosos centrales. Cuando es de carácter líquido, líquido amniótico, en los procesos de parto, cuando este líquido alcanza la circulación venosa de la madre, podría generar estos émbolos. Y también hay émbolos grasos, ¿no? Que generalmente se dan luego de una liposucción o cuando hay alguna fractura de huesos largos, ¿no? Como podrían ser el fémur, etcétera. Podemos encontrar también por huevo de parásitos en las esquistosomiasis, y también pueden ser de carácter tumoral, ¿no? Que podrían darse por la oclusión del vaso sanguíneo y generar este taponamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tromboembolismo, tenemos que Cuando hablamos de tromboembolismo, tenemos que saber que el trombo va a ser eh, el coágulo formado en el interior del vaso sanguíneo. Y este va a deberse justamente por una triada que se conoce como la triada de Virchow, que lo va a mencionar mi compañero mucho más a detalle, pero esta triada, que lo voy a mencionar yo también a grandes rasgos, va a facilitar lo que son la formación de trombos, y por lo tanto esta formación de trombos, al viajar por el torrente sanguíneo, va a generar émbolos o taponamientos. Entonces aquí podemos apreciar esta triada de Virchow, que básicamente está formado por esto, por la hipercoagulabilidad, las estasis venosas y una lesión endotelial. Estos tres factores van a ser importantes y van a desencadenar esta formación de coágulos, también la formación de estos taponamientos, estos émbolos, y van a tener un mayor factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en la hipercoagulabilidad podemos encontrar aquellas personas que están padeciendo algún tipo de cáncer, en el embarazo también, aquellas personas que tienen terapias hormonales o consumen anticonceptivos orales, aquellas personas que tienen cuadros de deshidratación o han sufrido algún tipo de síndrome nefrótico, como mencionan aquí. Las estasis venosas se dan por predisposición, digamos, de una edad avanzada ya, cuando hay una inmovilización prolongada, aquellos pacientes que están en cama por mucho tiempo, pacientes obesos, ¿no? Aquellos pacientes que presentan varices, etcétera. Y la lesión endotelial, que puede darse por alguna inflamación, sepsis, por múltiples traumas, por cirugías practicadas con anterioridad. También aquellos que han sufrido ya algún tipo de trombosis previa tienen esta lesión endotelial, y esos tres cuadros, esos tres factores van a aumentar mucho más lo que son la formación de estos émbolos. Entonces, en resumen, un tromboembolismo pulmonar está en este cuadro en este dibujo de forma muy resumida, ¿no? En los vasos sanguíneos, por lo general, en los vasos
profundos, en el 90% de los casos, va a haber una formación de coágulos o de fragmentos extraños y estos van a viajar por el torrente venoso y se van a dirigir por las venas cavas y van a irse a la aurícula. Luego de eso, ingresa a lo que respecta al pulmón y va a haber una obstrucción y por lo tanto un infarto, ¿no? Aquí podemos apreciar una pequeña tomografía computarizada con contraste en el cual apreciamos de que la arteria pulmonar se encuentra mucho más brillante, pero hay una parte que está señalada con las flechas en la cual vemos que es una gran obstrucción, ¿no? A nivel de las arterias pulmonar derecha, en la arteria pulmonar derecha. Entonces, existen factores de riesgo en este tipo de enfermedad, las tromboembólicas venosas en general. Estos factores de riesgo van a ser divididos en tres. En aquellos que tienen un factor de riesgo alto, que están divididas en algún tipo de prótesis o si tuvo una fractura de cadera o de rodilla, en una cirugía mayor, un paciente que haya sufrido algún tipo de cirugía mayor, politraumatismos o el daño espinal. Vemos de que estos cuatro factores de riesgo alto, conllevan al paciente a que se encuentre en cama, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces, también genera la éstasis venosa y todos los factores que les había mencionado. El riesgo moderado. En el riesgo moderado tenemos aquí la lista en el cual nos habla, ¿no? De que una inmovilización con férulas de las extremidades inferiores, si presenta ictus, ¿no? Con parálisis en enfermedades inferiores, pacientes con cáncer, pacientes con algún tipo que toman fármacos, ¿no? O dispositivos hormonales estrogénicos, etcétera. Y en riesgo bajo tenemos aquellas personas de edad avanzada, de cirugía laparoscópica, que es obviamente un riesgo muy, muy bajo. Aquellas personas que tienen obesidad mórbida, pacientes con varices o pacientes, mujeres embarazadas, no podrían generar este tipo de émbolos. Y por último, ver entonces en este cuadro, vemos cómo esta enfermedad tromboembólica venosa se va a dividir. Se divide básicamente en dos, en el tromboembolismo pulmonar, que es lo que nosotros nos estamos centrando más, y una trombosis venosa profunda. Y estos van a correlacionarse, ya que como pueden apreciar aquí, en un 80 a un 90% de los casos de pacientes con tromboembolismo pulmonar, estos fueron originados por una trombosis venosa profunda. Entonces, también en el 10 al 20% de las trombosis venosas profundas van a originar un tromboembolismo pulmonar. Y esto tenemos que tenerlo en claro, ya que supongamos que a nosotros nos llega un paciente que ha sufrido un tromboembolismo pulmonar, entonces sabemos que en un 90% de los casos este se debió a una trombosis venosa profunda, tendríamos que examinar, ¿no? Los miembros inferiores, ver si tiene o presenta algún tipo de este cuadro, buscar la etiología de esta enfermedad. Y también si, digamos, el paciente es diagnosticado con una trombosis venosa profunda en los miembros, entonces nosotros tendríamos que hacer un chequeo constante, ¿no? A este paciente para que no sufra un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que tiene como consecuencias fatales que ya van a mencionar mis compañeros después. Bueno, básicamente eso es un resumen de lo que es tromboembolismo pulmonar. Voy a dar pase a mi compañero para que pueda mencionarnos acerca de la fisiopatología de forma mucho más profunda. Gracias. Gracias, doctor. Doctores, al final las preguntas, ¿ya? Está bien, doctor, muy amable. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí se puede escuchar. Ya, perfecto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede visualizar? Sí. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a continuar detallando un poco más sobre la fisiopatología de este embolismo pulmonar. Ya Eros nos había descrito bastante bien la diferencia entre lo que es un trombo, ¿no? Entonces solamente vamos a recargar ciertos puntos para entrar de lleno
a la fisiopatología y de esa manera vamos a entenderlo mucho mejor. Entonces, el trombo, básicamente sabemos que va a ser producto, o sea, va a ser un coágulo sanguíneo producto de una injuria, bueno, es un mecanismo de defensa del organismo ante lesiones. Y el émbolo va a ser cierto fragmento del trombo que va a salir por el torrente sanguíneo, ¿no? Va a salir disparado y se va a enclavar en algún vaso sanguíneo. Hablábamos también, nos había mencionado también los émbolos sólidos, líquidos, gaseosos. Solamente mencionarlo, los sólidos, los coágulos, los líquidos, pues podemos evidenciar los trombos que se dan en el líquido amniótico, y los gaseosos, pues un claro ejemplo, los buzos, que al sumergirse a profundidades muy amplias, pues produce una concentración de ciertos gases que estos se van a comprimir y van a producir émbolo. También nos hablaba de la triada de Virchow. La triada de Virchow también es muy importante conocer y lo voy a esquematizar bien sencillo esta parte. Cuando hablamos de éstasis, un claro ejemplo va a ser un paciente postoperatorio, un paciente que tiene limitación de movimiento por un tiempo prolongado. Ahora, definitivamente, este paciente que tiene una movilidad muy limitada, pues no va a tener un flujo constante, un flujo correcto a nivel sanguíneo. Y también se produce un daño endotelial, y hacemos referencia a daño endotelial a cualquier tipo de injuria que pueda existir a nivel de los vasos. Por ejemplo, tenemos la inserción de un catéter endovenoso, puede ser periférico o un catéter central, o incluso también catéteres arteriales. Y la hipercoagulabilidad, también en enfermedades que tienen procesos de hipercoagulabilidad, pues la sepsis, y pacientes que van a tener también pues procesos oncológicos. Básicamente eso. Bien, entonces, ahora sí vamos a hablar de la fisiopatología y lo vamos a detallar un poco más. Entonces, tenemos esquemáticamente en esta imagen una vena, un vaso sanguíneo, el cual tiene ahí, como se puede observar, un fragmento del coágulo sanguíneo, y también vamos a tener el émbolo. Clásicamente se cataloga o se ha manifestado que los émbolos se producen en los miembros inferiores, ¿no? Los émbolos que van a disparar en los miembros inferiores. ¿En qué lugares específicamente? Se habla en el eje iliofemoral, que va a estar cerca al triángulo de Scarpa, y también en la zona posterior a la rodilla, en la zona poplitea. ¿Por qué? Porque esas venas van a tener ciertas características que van a ser como un ambiente adecuado para que se formen estos tipos de coágulos y se produzca el émbolo. Una vez que ya, perdón, una vez que ya tenemos el émbolo, este émbolo pues va a salir disparado y va a subir a la vena cava inferior. Ahora, no solamente el émbolo pues se va a producir en los miembros inferiores, como se había mencionado, porque también se puede producir émbolos a nivel superior, en los miembros superiores, en el tórax, incluso en la cabeza, que va a producir pues, o que va a llegar por la vena cava superior. Un ejemplo de esto son la inserción de catéter, y hablábamos del daño endotelial, ¿no? La inserción de los catéter puede ser un catéter central que al ingresar al vaso sanguíneo lo va a reconocer como un cuerpo extraño y se va a producir se va a activar, ¿no? El sistema inmunológico va a producir pues un flujo de sangre que ya no va a ser, va a ser un flujo turbulento, ya que va a chocar la sangre con este catéter,
y se va a producir de tal manera, pues, ciertos coágulos, si es que no se tiene el cuidado respectivo. Es por eso que se aconseja también a pacientes postrados y que tengan inserciones o que tengan catéter, también verificar bien el tema y ver la posibilidad de hacer la anticoagulación. Entonces, este coágulo va a llegar a la aurícula derecha y naturalmente va a descender al ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo va, va a salir disparado por la eyección ventricular hacia la arteria pulmonar, donde este émbolo va a seguir su camino hacia las arterias bronquiales. Ahora, ¿qué sucede en el pulmón? El émbolo o bien se puede estancar o se puede alojar en la zona antes de la bifurcación o después de la bifurcación en cualquiera de las ramas. La más peligrosa, el sitio donde más daño puede causar un émbolo va a ser en la zona de la primera bifurcación, antes de, y a esto se le va a llamar el émbolo en silla de montar, porque va a producir pues un daño pues prácticamente a todo el pulmón, ¿no? O sea, va a ser, es sencillo porque vemos que si tapamos la tubería, pues no es una tubería principal que va a irrigar a todas las ramitas y no va a haber, si tapamos la principal, pues obviamente que las demás no van a ser irrigadas, ¿no? Entonces, de esa manera es que produce mayor daño. Ahora, si quisiéramos ir un poco más profundo, llegamos el émbolo, digamos el émbolo llega pues ¿no? a ciertos niveles a nivel alveolar, ¿qué va a tener? El alveolo, nosotros sabemos que su principal función va a ser la hematosis, que va a ser el intercambio natural de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, lo normal es eso, que o sea, al ingresar el oxígeno se intercambia oxígeno con dióxido de carbono. Pero ¿qué sucede cuando se encuentra un émbolo a ese nivel? No va a haber la sangre, o sea, no va a haber el flujo sanguíneo para que se produzca el intercambio gaseoso, la hematosis. Por lo tanto, solamente para recordar una pequeña parte de la fisiología pulmonar, recordemos que a nivel fisiológico vamos a contar con la relación ventilo-perfusión. Clásicamente también nos menciona la literatura que en el pulmón los ápices van a estar más ventilados que perfundidos y en las bases van a estar más perfundidos que ventilados y en la zona media, pues digamos que va a estar equiparada. ¿Por qué? Porque va a haber el flujo sanguíneo y el intercambio gaseoso. Cuando este émbolo obstruye el flujo sanguíneo para que se produzca la hematosis, ¿qué sucede? El aire va a ingresar al alveolo, no va a haber problemas con el tema del ingreso de aire. O sea, la ventilación va a estar bien porque va a ser el paso de aire del exterior hacia el alveolo. No va a haber problemas, pero el problema está acá. El problema está acá porque no va a permitir el intercambio gaseoso. Entonces, a eso es lo que se le llama que la relación ventilo-perfusión en la ventilación va a ser el infinito. Va a llegar al infinito y la perfusión, pues no va a haber perfusión. Entonces, se va a producir pues un mecanismo de defensa a nivel pues de los capilares, donde al no
al no tener ese intercambio, pues se activa ese mecanismo de defensa. ¿Para qué? La tacaña aumenta. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque al momento de que no se produce el intercambio gaseoso, toda esta zona que está remarcada de color amarillo, ya se vuelve una zona muerta donde no va a permitir, donde no se va a desarrollar la hematosis. Entonces, lógicamente, sabemos también que el alveolo tiene tendencia al colapso. Tiene tendencia al colapso, pues por una diferencia de presiones, tiende al colapso. ¿Y qué es lo que evita que ese alveolo llegue a colapsarse? El líquido surfractante. Pero les mencionaba que al haber este desequilibrio ventilo-perfusión como mecanismo de defensa, lo que va a suceder es que el líquido surfractante pues se va a reducir de tal manera que este alveolo efectivamente va a tener que colapsarse y se van a producir microatelectasias. Unas microatelectasias en muchas regiones, en muchas partes del pulmón. Por otro lado, se va a producir, al no llegar la sangre que debería de perfundir, pues, ¿no? En todo caso, al pulmón para que haga el intercambio gaseoso, se va a producir una isquemia. Pero justo leía un poco esto en el Harrison y nos mencionaba que clásicamente se habla de isquemia pulmonar, pero no llega pues así como que al 100% de la palabra isquemia, porque sabemos que el pulmón pues tiene dos tipos de circulaciones. Entonces, a grosso modo, o sea, más o menos se va a dar de esta manera lo que va a causar este émbolo. Pero esto no queda ahí. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el émbolo aquí, lógicamente la sangre va a seguir llegando la sangre, va a seguir llegando al corazón. Pero si tenemos acá el émbolo que va a estar interrumpiendo, no va a haber un flujo correcto, lógicamente la sangre se va a acumular y se va a acumular en el ventrículo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el corazón? En el corazón sucede, le mencionaba que al estar tapado, taponeado la arteria pulmonar, pues va a haber una mayor resistencia a la eyección del ventrículo derecho. A eso es lo que se le llama el aumento de la poscarga del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, pues sabemos que estructuralmente tiene paredes muy delgadas, finas, a comparación del ventrículo izquierdo, que sí está diseñado para, pues, emitir presiones, o sea, presiones mayores, o presiones grandes. Pero el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, no. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Este ventrículo va a tender a hacer una dilatación de la cavidad. Esta cavidad se va a dilatar de tal manera que más o menos va a quedar esquemáticamente así. El ventrículo derecho va a estar aumentado de tamaño porque la sangre que se está acumulando pues va a predominar a que este ventrículo se siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo. No obstante, sus paredes van a continuar siendo pues las mismas, las delgadas. Como consecuencia de esto, como consecuencia de la dilatación del ventrículo derecho, vamos a ver que el septum del interventricular se va a ver
empujado, por así decirlo, se va a ver la obligación de alguna manera de ocupar un espacio más en el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, acá como más o menos está representado el ventrículo derecho, aumentado de tamaño y ha empujado el septum y ha ocupado un poco más de lo que debería ocupar y le está quitando espacio al ventrículo izquierdo. Entonces, lógicamente, si el ventrículo izquierdo se ha visto disminuida en su capacidad, en su volumen, ¿no? Entonces, lógicamente podríamos deducir que va a disminuir el gasto cardíaco, porque no va a haber la cantidad de sangre que se va a eyectar como normalmente se puede evidenciar. Entonces, como han podido observar, el, el émbolo pues tiene unas características, o sea, tiene ciertas características donde no solamente pues afecta lo que es nivel pulmonar, sino también pues a nivel corazón, ¿no? Y también puede producir una isquemia. Esa es en relación a la fisiopatología del embolismo pulmonar. Muchas gracias, doctora. Ahora van a continuar con la clínica y las siguientes exposiciones. Muchas gracias, doctor. Muy buena explicación. Sí, sí pueden continuar. Gracias. Buenos días. Bueno, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí se puede escuchar, doctor. También se puede ver. Gracias. Bueno, voy a hablar sobre la semiología de tromboembolismo pulmonar. Bien, como ya han explicado anteriormente mis compañeros, bueno, este es un síndrome vascular. Generalmente se diferencia de la trombosis venosa profunda porque este tipo de síndrome vascular va a generar émbolo, ya que este, digamos, trozo de trombo va a viajar por el sistema venoso hasta las arterias pulmonares y va a desencadenar la fisiopatología ya explicada. Conforme a la semiología del tromboembolismo pulmonar, va a manifestar diferentes signos y síntomas, los cuales vienen a ser los más frecuentes en las en, las, en el tromboembolismo pulmonar pequeño, ya que se asocia a, digamos, este tipo de enfermedad o síndrome se clasifica, ¿no?, en tres: de bajo riesgo, de moderado y gran riesgo, ¿no? Y los más frecuentes son los de bajo riesgo, ¿no? Me parece que 65-75%, mientras que los otros son en pocas ocasiones, ¿no? Acá he puesto lo usual, ¿no? Lo general es que la persona con trombosis, con tromboembolismo pulmonar, generalmente sea asintomática o con síntomas inespecíficos. Eh, esto tiene mucho que ver con la fisiopatología, si es que en sí ya está, digamos, con comorbilidades. De repente es un paciente que abusa del tabaco, o un paciente con cáncer, o paciente obeso, ¿no? Entonces, puede, digamos, coadyuvar a que esta sintomatología aumente. Y también, de repente, si es un paciente cardiópata, ¿no? Puede, puede que los signos y síntomas se agudicen más y
se vean más explícitos, ¿no? Bien. Acá he puesto lo que causa más o menos los émbolos en un paciente que, digamos, tenga un tromboembolismo pulmonar, digamos, moderado. Generalmente presentan disnea aguda, dolor torácico tipo pleurítico, y esta disnea puede que sea mínima en reposo, pero puede empeorar con la actividad, ¿no? Esto es propio de la misma fisiopatología, ¿no? La disnea es porque el paciente no puede hacer la hematosis correctamente, ¿no? Porque el espacio muerto ha aumentado. El dolor pleurítico puede ser porque en este tipo de pacientes no irrigas correctamente el parénquima pulmonar, entonces puede generar necrosis, ¿no? Puede generar también otras, digamos, conjunto con otras, digamos, patologías y otras comorbilidades, puede generar algún tipo de lesión, ¿no? Del parénquima y puede afectar incluso a la zona pleural, por lo que en algunos pacientes también se ven algún tipo de derrame. Los síntomas menos frecuentes y más frecuentes del tromboembolismo pulmonar son los siguientes. Los síntomas menos frecuentes del tromboembolismo pulmonar son tos, hemoptisis. En pacientes ancianos generalmente se ve alterado, digamos, el sensorio, y neumonía pulmonar masiva generalmente se ve hipotensión, taquicardia, mareos, síncopes y puede llegar al paro cardíaco. En la tos se ve con comorbilidades específicas, digamos, eh, transitorias, ¿no? O sea que no transitorias, sino que crucen con el tromboembolismo. Por ejemplo, alguna enfermedad de larga data, de repente bronquitis, ¿no? Esos pacientes fumadores, ¿no? Ya tienen el epitelio ya, digamos, dañado y ahora tienen un tromboembolismo, de repente no irrigan bien, aparte que ya está inflamado, ya es un caso como que coadyuva a la patología, ¿no? La hemoptisis, bueno, por el daño endotelial, el daño del tejido, ¿no? Propio del infarto, ¿no? Por la poca perfusión. Bueno, los pacientes ancianos, propio de la hipoxemia que vas a tener, ¿no? Va a tener una hipoxemia grave, ya que va a hacer poca hematosis, ¿no? Y bueno, la embolia pulmonar masiva, bueno, es la más grave de todas, ¿no? Pero también es la menos común. Los síntomas, bueno, los signos más comunes en la embolia pulmonar son la taquicardia y la taquipnea. La taquicardia por la alteración de la ley de Frank-Starling, ¿no? Bueno, recordamos que la ley de Frank-Starling tiene que ver con la precarga, el inotropismo y la poscarga, ¿no? Pero así como hemos visto la fisiopatología, ¿no? Cuando incrementa la precarga por el aumento, digamos, por la distensión del ventrículo derecho, ¿no? Así va a haber una alteración propia de esta ley, ¿no? Porque esta ley siempre y cuando funciona, siempre y cuando el corazón esté en óptimas condiciones, ¿no? No va a alterarse. Por eso el corazón puede, digamos, trabajar inadecuadamente y puede tener déficit, ¿no? De repente en la propio, en, en cualquiera de las tres partes, ¿no? Generalmente en la precarga. La taquipnea tiene que ver con la alteraciones de la hematosis, ¿no? Propio de la poca ventilación perfusión que va a tener la paciente, ¿no? Bueno, en todo caso, vamos a ver los 4 pasos de la semiología. En esta parte he puesto subdividido en 4 normal. En inspección, vamos a ver a un paciente con irritación yugular interna. Eso es a causa del aumento de la precarga, ¿no? Digamos, de repente hay
hay un émbolo en silla de montarlo, como mencionaron, o un émbolo propio de la arteria pulmonar. De repente no es total, pero es parcial. Igual la sangre tiende a retornar al ventrículo derecho y así hacia atrás, ¿no? Hacia la aurícula derecha y a la cava superior, ¿no? Manifestándose esta presión angular. Con respecto a la elevación del ventrículo derecho, esto también es usual verlo, incluso palparlo, ¿no? También ocurre una insuficiencia ventricular derecha, por lo mismo. Eh, También el impacto pulmonar eh, se ve, bueno, esto no va en expresión, pero lo he mencionado también. Se ve por el mismo, digamos, insuficiencia ventricular derecha, por las mismas insuficiencias, aparte de la engurgitación yugular, también vamos a ver, digamos, edemas periféricos, y estos, al, aparte de la engurgitación de los edemas, vamos a ver que va a aumentar la hipoxemia por ya reiteradas veces lo voy diciendo, por la baja hematosis, por lo que el paciente a sufrir de cianosis, ¿no? Primero, de repentemente, síndrome de Reynolds, hasta llegar a la cianosis ya más manifiesta, ¿no? La palpación, el paciente va a presentar hipersensibilidad, bueno, en toda la pared torácica, ¿no? Entonces es un poco difícil palparlo o percutirlo, ¿no? El paciente, esta hipersensibilidad puede ser porque haya dañado de repente la pleura parietal, ¿no? De repente un derrame. En la percusión, por lo mismo que el paciente siente mucho dolor, es un poco difícil hacer la percusión, pero podemos, digamos, determinarlo a partir o sea, de repente el paciente puede tener una timidez por el propio derrame que de repente se puede evidenciar. Como les digo, este síndrome vascular es generalmente con síntomas inespecíficos o asintomáticos. Esto lo estamos viendo en un paciente ya con un edema con una tromboembolia pulmonar, de repente submasiva o masiva, ¿no? Que es poco frecuente. En la ocultación, el segundo ruido cardíaco se oye un poco más fuerte, ya que el componente pulmonar es un poco más comprometido, ¿no? Vemos aquí en la diástole, ¿no? En el foco pulmonar. También se podría percibir sectores y sibilancias si habrían comorbilidades, digamos, eh, respiratorias. Y el tercer ruido cardíaco también se puede percibir gracias al golpe del ventrículo derecho. Puede ser que tenga que ver con insuficiencia tricuspidia, ¿no? Gracias a la elevación del ventrículo derecho que ya se había visto en la inspección. Eso generalmente pasa cuando la frecuencia cardíaca comienza a aumentar. Bueno, eso es todo con respecto a la semiología. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena exposición también. A ver, ¿quién sigue, por favor? Buenas tardes, doctora. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, se logra ver y escuchar. Bueno, yo voy a continuar con el diagnóstico en el tromboembolismo pulmonar. Bueno, antes de mencionar pues, las pruebas que existen, primero hay que tener en cuenta que para el diagnóstico es necesario también conocer, ¿no? Como ya han mencionado mis compañeros,
la sintomatología del paciente si es que hubiese, ¿no? También conocer justamente el examen físico y también es necesario pues realizar ciertas preguntas, ¿no? al paciente como parte de la anamnesis que justamente nos va a ayudar para poder más o menos saber, más o menos direccionarlos, ¿no? Y saber pues qué pruebas se le puede solicitar al paciente para justamente confirmar su diagnóstico. Entonces existen escalas, ¿no? En donde pues toda esta información que menciono pues nos va a ayudar a poder clasificar al paciente, ¿no? Entonces, o sea, si es que existe pues una baja, intermedia o alta probabilidad de que el paciente pues padezca de tromboembolismo pulmonar. Entonces acá he colocado justamente dos escalas, que es la escala Wells y la escala de Ginebra, en donde como podemos ver pues están clasificadas mediante un puntaje, ¿no? Que se le da a cada una de estas variables. Por ejemplo, en el caso de la escala Wells, a la variable pues que nos dice si el paciente no tiene otra opción de diagnóstico más que el embolismo pulmonar, entonces se le da pues una puntuación de 3, ¿no? En el caso si es que el paciente pues presenta una sintomatología de trombosis venosa profunda, también se le da una valoración de 3. Si el paciente presenta antecedente de enfermedad tromboembólica venosa, se le da una puntuación de 1.5. Si el paciente ha presentado una cirugía reciente, ¿no? Y el producto de ello pues ha estado en inmovilización, pues también se le da una valoración de 1.5. Si el paciente presenta hemoptisis, un puntaje de 1, y si es que el paciente presenta, pues es un paciente oncológico en tratamiento activo o paliativo, también se le da una puntuación de 1, ¿no? Entonces, en base a ello, ya se realiza una denominada probabilidad clínica, ¿no? Si el paciente logra acumular pues menos de 2 puntos, se dice que la probabilidad de tromboembolismo es baja. Si es de 2 a 6 puntos, es una probabilidad intermedia, y si es que es más de 6 puntos, hay una alta probabilidad. Igual en la escala también Ginebra, en donde también nos han agregado también otras variables clínicas, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente tiene más de 65 años, se le da una puntuación de 1. Si es que tiene antecedente de enfermedad tromboembólica venosa, se le da pues una puntuación de 3. Si es que el paciente ha sufrido de una fractura o ha tenido una cirugía en menos de un mes, pues una puntuación de 2. Si es que es un paciente oncológico activo o ya curado en menos de un año, se le da una puntuación de 2. Si es que el paciente pues ha presentado dolores unilaterales en miembros inferiores, una puntuación de 3. Si es que el paciente ha presentado hemoptisis, una puntuación de 2. Si es que ha presentado una frecuencia cardíaca entre 75 y 94 latidos por minuto, se le da una puntuación de 3, y si es que su frecuencia fue mayor de 95, una puntuación de 5, ¿no? Al igual si es que ha presentado dolor y edema unilateral en miembros inferiores, igual una puntuación en este caso de 4. Al igual que en la anterior escala, también en base al puntaje se le va clasificando, ¿no? Si es que acumuló de 0 a 3 puntos, la probabilidad es baja. De 4 a 10 hay una probabilidad intermedia. Si es mayor o igual a 11 puntos, hay una alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Y bueno, en base a ello, como mencionaba, ¿no? Se va clasificando. Por ejemplo, acá nos menciona, ¿no? Si por ejemplo acumula el paciente menos de 4 puntos, se le puede ir realizando como primer examen uno de dímero D, ¿no? Y si acumula más de 4, por ejemplo, una tomografía de tórax o mamografía, ¿no? Que ya, bueno, ya iré explicando más adelante. Bueno, como mencionaba, ¿no? Después de hacer esta valoración clínica, entonces ya ahora sí paso pues a mencionar las pruebas de diagnóstico. Primero tenemos justamente a esta prueba de laboratorio pues dímero D, ¿no? Que es un marcador biológico que, bueno, su presencia justamente nos va a indicar la formación y degradación de fibrina. Y bueno, con esta prueba pues se detecta justamente el dímero D en el plasma, ¿no? Tras la fibrinólisis de un coágulo.
Entonces, esta prueba tiene una alta sensibilidad de más o menos entre de 98 a 100% y una baja especificidad de 35 a 39%, ¿no? Su valor predictivo negativo es del 95%. Y bueno, ¿en qué casos usamos esta prueba de descarte? Pues en sí eso pues, va a depender de la probabilidad clínica, como justamente estaba mencionando, ¿no? Ya que esta prueba pues se va a realizar en primera instancia cuando la probabilidad pues, de un tromboembolismo pulmonar es baja o intermedia, ¿no? Cuando tiene una puntuación menor de 4 en la escala de predicción, predicción clínica que justamente estaba mencionando. Y ya si los niveles séricos de dímero D, ¿no? Después de realizar la prueba, pues nos resulta que es menor o igual a 500 microgramos por litro, entonces ya con esto se estaría descartando un tromboembolismo pulmonar. Luego, también es necesario mencionar justamente la radiografía de tórax, que bueno, que por lo general, cuando se realiza esto a un paciente, pues puede salir incluso normal, o en todo caso puede presentarse signos, pero de forma, signos más inespecíficos, ¿no? Como presencia pues de atelectasias laminares, elevación del diafragma, o también de derrame pleural, ¿no? Que obviamente que podría desencadenar justamente un tromboembolismo. También tenemos ciertos hallazgos radiológicos, ¿no? Como el signo de Westermarck, que se refiere pues a la presencia de una oligoemia focal, ¿no? Justamente va a haber una reducción del volumen sanguíneo junto con una hipertransparencia pulmonar que va a estar presente en un 8-14% de los casos. También tenemos el signo de Fleischner, que se va a evidenciar como una dilatación de la arteria pulmonar en el sitio pues, de enclavamiento del émbolo, ¿no? Luego también tenemos a la joroba de Hampton, que es cuando se ve pues una condensación parenquimatosa focal segmentaria cuneiforme con base pleural y vértice central, ¿no? Correspondiente justamente a una zona ya de infarto pulmonar que también se puede dar en estos casos. Y bueno, por último también tenemos el signo de Paya, que es cuando se ve a la rama ascendente de la arteria pulmonar derecha de forma pues no prominente producto de este embolismo. Y bueno, justamente acá presento justamente una radiografía de tórax donde se evidencian, ¿no? Los signos que he mencionado. Bueno, acá el signo de Westermarck, ¿no? Acá se ve justamente esa hipertransparencia, ¿no? Tiende a verse como que más radiolúcido, ¿no? También tenemos justamente la joroba de Hampton y acá el signo de Paya, ¿no? Esa prominencia de la arteria pulmonar. Bueno, otra prueba también es la del electrocardiograma, en donde, bueno, generalmente este KG, pues, o sea, se tiende a ver anormal en los casos pues, de tromboembolismo, aunque esta prueba en sí, pues, nos mencionan que no es tan sensible o específica, ¿no? Pero en esta prueba también vamos a poder llegar a observar ciertos hallazgos electrocardiográficos, ¿no? Como la presencia justamente de una taquicardia sinusal, que es el cambio más común que se ve en estos electrocardiogramas de un tromboembolismo. También podemos ver un bloqueo completo o incompleto de la rama derecha de las de His. También se puede visualizar ondas T invertidas en derivaciones precordiales derechas, ¿no? De B1 a B4, bueno, también en D2, D3 y ABF, ¿no? También la dextrorotación del eje cardíaco, también la presencia de una onda R dominante en B1, la hipertrofia atrial derecha, la onda S persistente en B6, taquiarritmias arteriales, y bueno, la elevación y descenso del segmento ST, ¿no? También se puede visualizar ello. Bueno, y otro que también se ve en el 15-25% de los casos es el complejo McKean-White, en donde vemos la presencia del patrón electrocardiográfico S1Q3D3, ¿no?
que justamente se refiere pues a la onda S en derivación 1, ¿no? En D1 y las ondas Q y T negativa en D3. Y bueno, y encontrar justamente este patrón pues cobra cierta más relevancia si es que antes de esta prueba se han encontrado valores elevados de dímero D, ¿no? Entonces, justamente esta asociación de ambas pruebas nos tiende a direccionar mejor, pues, ¿no? Al diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Bueno, luego también tenemos a la angiotomografía pulmonar computarizada, que es la prueba pues, de imagen diagnóstica más utilizada para embolismo pulmonar en la actualidad en pacientes pues, hemodinámicamente estables, ¿no? Esta prueba nos va a permitir justamente apreciar las dimensiones de las cámaras cardíacas y también la visualización directa de la circulación arterial pulmonar, ¿no? Posterior justamente a la inyección intravenosa de un medio de contraste iodado. También va a generar pues imágenes de alta resolución que van a ser capaces de poder visualizar la vasculatura pulmonar hasta incluso niveles subsegmentarios, ¿no? de sexto orden, como mencioné. Bueno, también cuenta como un marcador importante de insuficiencia del ventrículo derecho o también en la relación pues, del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿no? En donde justamente se ha establecido que en aquellos pacientes en quienes se realiza la angiotomografía, ¿no? Y se determina una relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo mayor o igual a 0.9, entonces estos pacientes van a presentar un riesgo mayor de mortalidad dentro del primer mes de padecer un tromboembolismo pulmonar. Ventajas de esta prueba, pues que de por sí el método menciona que es no invasivo y de rápida realización, y que, bueno, de por sí pues, posee una sensibilidad y especificidad elevadas, ¿no? De 96 a 100% y de 97 a 98% respectivamente, ¿no? Y en cuanto a ciertas desventajas, pues el uso pues, de la radiación ionizante y el riesgo también de cierta pues, nefropatía inducida por el medio de contraste, ¿no? Que se puede ver en el 4%, se podría ver en el 4% de los casos en todo caso. Y bueno, en esta angiotomografía también hay pues ciertos hallazgos, ¿no? Que se espera encontrar en un caso de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Como por ejemplo el de encontrar pues el defecto de llenado que puede ocluir ya sea completamente o parcialmente la luz arterial con o sin ensanchamiento de la misma, ¿no? También se puede llegar a visualizar un defecto de llenado central que va a estar pues rodeado por material de contraste en un corte transversal, en lo cual se le va a llamar el signo del anillo. También se puede ver pues, la presencia de material de contraste entre el defecto de llenado y la pared arterial, en este caso de un corte longitudinal, lo cual se le va a denominar pues, el signo de la vía del tren. Y también se va a poder visualizar un defecto interluminal periférico que va a formar pues, un ángulo agudo con la arteria, ¿no? Y bueno, como mencionaba, ¿no? Justamente debido pues, a esta alta sensibilidad y especificidad de esta prueba, pues ha demostrado, ¿no? que una angiotomografía pues, con resultado negativo va de por sí pues, descartar de manera segura el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar, ¿no? Puesto que existe justamente un riesgo muy bajo de enfermedad tromboembólica venosa a los 3 meses en personas sin tratamiento después de una angiotomografía negativa. Y bueno, acá por ejemplo, en estas angiotomografías, ¿no? Por ejemplo, en la primera que es una de corte axial, acá por ejemplo en este asterisco podemos ver un defecto de llenado completo, ¿no? De la arteria. Y acá pues en este de acá que está justamente señalando la flecha, también se puede ver un defecto, en este caso ya de llenado parcial, ¿no? Bueno, en esta otra imagen también se puede visualizar, en este caso lo que vamos a ver es el llamado signo del anillo, ¿no? Que como mencionaba, pues se produce justamente cuando el
el defecto pues de llenado parcial es central, ¿no? Y ahí pues y está justamente el medio de contraste de forma periférica. Incluso acá también hay otra, pero en este caso es de llenado completo, ¿no? Y en esta otra imagen, esta, bueno, es de corte sagital, y acá justamente podemos ver el signo de las vías del tren, que es como mencionaba, pues cuando hay un defecto de llenado central con el medio de contraste pues de forma periférica, ¿no? Y bueno, esto se tiende pues a visualizar en este signo se visualiza justamente los vasos que están pues de forma longitudinal. Bueno, también otra prueba es la de ultrasonido por compresión de miembros inferiores, que bueno, justamente nos va a ayudar pues a hacer una valoración, ¿no?, de los miembros inferiores, ya que aproximadamente, también como mencionan mis compañeros, ¿no?, el 90% de los coágulos que ocasiona un tromboembolismo pulmonar pues proviene, ¿no?, de los miembros inferiores, ¿no? Es por eso que es importante realizar una evaluación a nivel pues de su sistema venoso. Entonces esta prueba tiene una sensibilidad y especificidad del 90% y 95% respectivamente para la detección de trombosis venosa profunda, ¿no?, proximal, y está pues en aproximadamente el 30% a 50% de los pacientes con un tromboembolismo pulmonar. En el caso del paciente pues con trombosis venosa profunda confirmada por ultrasonido por compresión y con sospecha clínica ya de tromboembolismo, entonces ya estaría justificado iniciar una anticoagulación total sin estudios adicionales, es lo que refiere, ¿no? Además, también tener en cuenta pues que la ausencia en la visualización del coágulo dentro de la vena no va a excluir de trombosis venosa profunda, debido a que algunos trombos en etapa aguda pues tienden a no ser ecogénicos. Bueno, luego también tenemos al gammagrama pulmonar ventilación perfusión. Bueno, en donde vemos que justamente esta prueba consta de dos fases. La primera es justamente para la administración intravenosa del radiofármaco Tecnesio 99, que es el que se va a fijar a los capilares pulmonares, permitiendo así pues la valoración, ¿no?, justamente de este sistema, en donde, o sea, si vemos que existe pues una obstrucción de este capilar pulmonar, entonces en esta zona el radiofármaco pues tiende a fijarse menos, ¿no?, lo cual pues nos va a mostrar el defecto de perfusión conocido como zona fría. Y bueno, y la segunda fase es la ventilatoria, en donde se administra un marcador en gas como xenón 133 o tecnesio 99 en aerosol, que permite identificar justamente áreas, ¿no?, donde esté disminuida la ventilación. Y, o sea, cuando se dice que un gammagrama es compatible con tromboembolismo pulmonar, pues cuando veamos áreas de hipocaptación o zonas frías, ¿no?, en la fase perfusoria, combinada también con áreas de ventilación normal. Es decir, se va a ver como una alteración en la relación de ventilación-perfusión. Y bueno, por ejemplo, acá en esta imagen, como donde señala la flecha, lo que vamos a ver es una zona de hipoperfusión, ¿no?, también un indicativo de que nos indica pues de una sospecha de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ahora, también existen criterios gammagráficos para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, denominados PIO-PET, que nos va a ayudar pues a clasificar según el nivel de probabilidad, ¿no? O sea, si es que hay una alta, intermedia o baja probabilidad de diagnóstico de este tromboembolismo. Entonces, bueno, se dice que hay una alta probabilidad si es que hay, si son dos o más áreas grandes de hipoperfusión, ¿no? Se abarca más del 75%, o si hay presencia de un segmento grande y dos o más segmentos moderados, ¿no?, o 4 segmentos moderados. También en el caso de la probabilidad intermedia,
bueno, es no diagnóstica y es aquella que no cumple los criterios para definirse como alta o baja probabilidad ni se puede considerar normal. Y en el caso de la baja probabilidad se considera así si es que son más de 3 segmentos pequeños que abarquen el menos del 25%, o en todo caso hay presencia de un defecto de perfusión de cualquier tamaño, junto con una evidencia radiográfica en donde vamos a ver una anormalidad, como una telectasia o un derrame pleural. Y bueno, dependiendo, ¿no?, de su probabilidad, pues también se le va a categorizar, ¿no? Se va pues a determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba, ¿no? Dependiendo de la probabilidad que esta nos arroje según lo que encontremos en el gammagrama. Bueno, otra prueba es el ecocardiograma, el cual mide el grado de repercusión funcional del ventrículo derecho, que es secundario justamente al tromboembolismo. Asimismo, también posee implicaciones terapéuticas y pronósticas, ¿no? Pues justamente va a permitir determinar las dimensiones de las cavidades cardíacas derechas y, bueno, también calcular justamente la presión arterial pulmonar sistólica, ¿no? Unos posibles hallazgos que se pueden encontrar en este ecocardiograma, pues es la presencia de dilatación ventricular derecha en alrededor del 25% de los casos, ¿no? También vamos a ver la contractibilidad disminuida de la pared libre del ventrículo derecho en comparación con su apex, lo cual se le va a llamar el signo de McConnell. También la visualización de trombos móviles en el corazón derecho que pueden ser detectados sobre todo mediante ecocardiografía transtorácica o transesofágica. Y bueno, la exploración, ¿no? También tener en cuenta la exploración ecocardiográfica, que es un requisito de la evaluación diagnóstica en sujetos hemodinámicamente estables, normotensos, con sospecha de bajo riesgo para tromboembolismo pulmonar. Y bueno, para terminar la angiografía pulmonar, que bueno, anteriormente esta era la prueba gold standard, ¿no?, por así decirlo, para el tromboembolismo, pero que actualmente ha ido como que siendo desplazada, por así decirlo, por la angiotomografía, ¿no?, que ya justamente ya había mencionado. Y bueno, en esta prueba el objetivo es justamente la observación de un defecto de llenado, de un trombo o amputación de alguna rama de una arteria pulmonar. Otros hallazgos que también se pueden encontrar es el flujo de contraste lento, hipoperfusión regional y flujo venoso retardado, ¿no? Sin embargo, estos hallazgos son estos hallazgos indirectos que sugieren la posibilidad de un embolismo pulmonar, pero en sí no son criterios diagnósticos, ¿no? Bueno, esta prueba es un estudio invasivo que va a requerir también la administración de medio de contraste, lo cual puede limitar su uso ya que puede generar problemas de insuficiencia renal. Y bueno, en cuanto a las ventajas, hay una cierta pues, certeza diagnóstica para el tromboembolismo. Bueno, ese estudio también se mencionaba, ¿no?, que era el estudio ideal para descartar justamente ese tromboembolismo a una alta probabilidad y permite la localización pues, del trombo, del defecto de llenado, incluso en ramas subsegmentarias y en trombos de hasta 1 o 2 milímetros, ¿no? También va a valorar la disfunción del ventrículo derecho y permitir justamente la medición de presiones de la arteria pulmonar y así pues la repercusión hemodinámica de esta patología, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, justamente acá he colocado este cuadro diagnóstico en casos pues de sospecha, ¿no?, justamente de un tromboembolismo pulmonar. Y bueno, acá lo que refiere, ¿no?, es clasificar justamente al paciente si es que hay evidencia pues de riesgo alto o si es que hay un riesgo pues que no es alto, ¿no? En el caso si el riesgo no es alto, pues se pasa a realizar justamente la valoración de probabilidad clínica de tromboembolismo que ya también mencioné al inicio, ¿no? Es la valoración justamente con las escalas, en donde se le clasifica, ¿no?, en dos ramas, en una pues que es la de baja e intermedia probabilidad y en otra que es de la alta probabilidad. En el caso pues que el paciente tenga una baja e intermedia probabilidad, también como ya estaba mencionando, se pasa a realizar la prueba de dímero D, ¿no? Y dependiendo de lo que encontremos, por ejemplo, si es que encontremos menos
de 500 microgramos por litro, pues ya estaríamos descartando el problema del tromboembolismo, ¿no? Pero si es que encontramos más de 500 microgramos por litro, pues necesitaríamos en todo caso, lo que nos refiere pues es una prueba más confirmatoria que en este caso sería una angiotomografía pulmonar, ¿no? Y dependiendo de los resultados, ya si es que sale positivo, pues ya efectivamente se confirma el diagnóstico y pasaríamos a realizar un tratamiento, ¿no? Igual, o sea, si es que la probabilidad es alta, si ya se aplicaría en todo caso de frente una angiotomografía y bueno, dependiendo del resultado se aplica el tratamiento o no. En el caso de que hay un riesgo alto, ya se ve la opción de realizar una angiotomografía, ¿no? Si es que está, claro, inmediatamente disponible. Pero si no, se pasaría a realizar una ecocardiografía. Y bueno, si es que no esta prueba es negativa, pues sí se descarta el tromboembolismo. Pero si es que sale positivo, si es que ya para ese entonces ya se cuenta con la tomografía, se puede realizar ello para tener un diagnóstico pues ya confirmado, ¿no? Pero si es que en todo caso no se encuentra, igual se le puede ir realizando un tratamiento también al paciente. Y bueno, eso es lo que básicamente quería comentar, doctora, con respecto al diagnóstico. Gracias, doctora. Muy buena exposición también. ¿Tenemos otro ponente? Sí, doctora. Voy a proyectar ahorita el tratamiento. Gracias, doctora. Bueno, a continuación les hablaré sobre el tratamiento de la tromboembólisis pulmonar. Bueno, ante la sospecha de una tromboembolia pulmonar, se va a necesitar un tratamiento de inmediato. Este tratamiento va a tener el objetivo de romper los coágulos y evitar la recurrencia, evitar que se formen nuevos coágulos. Y esto se va a manejar de acuerdo a la clasificación que vamos a tener. El riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. En el riesgo alto, el paciente va a requerir una hospitalización y se van a dar anticoagulantes, generalmente por la vía subcutánea. En el riesgo intermedio alto se va a realizar la hospitalización y se va a observar de manera continua. Se va a hacer un seguimiento al paciente y se va a iniciar con anticoagulantes, ya que los anticoagulantes es el tratamiento base para la embolia pulmonar, esto por su rápida reducción de la carga de los coágulos. Y en caso el paciente no mejora en las 24 o 48 horas o el paciente se inestabiliza, se va a considerar una reperfusión. Y en este caso se va a dar un manejo fibronolítico y se va a estabilizar al paciente. Y si no se da, se va a quitar la disfunción. Y si se da la disfunción del ventrículo derecho, se va a pasar a trombolíticos a dosis más bajas o a dosis medias. El riesgo bajo se va a considerar la alta precoz, es decir, se va a seguir un tratamiento domiciliario en el cual se va a consistir con el tratamiento de la rivaroxaban, que esta está indicada para tratar la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Esto se va a dar de 20 a 100 miligramos vía oral cada 24 horas en los 6 a 12 meses de seguimiento. En la tromboembolia pulmonar de alto riesgo masiva, se va a realizar una estabilidad hemodinámica, es decir, va a haber un soporte hemodinámico y ventilatorio, en el cual va a estar acompañado con la coagulación intravenosa.
más la trombólisis o embolectomía. En este caso se va a dar una estabilidad hemodinámica verificando el volumen o no. Y bueno, ¿no? Regularmente los pacientes no lo van a requerir. Lo máximo que se va a pasar es en volumen de 500 mililitros para ver si mejora la hemodinamia o la presión arterial. Y ya que en este caso el problema no va a ser de la hipovolemia, sino de la obstrucción, y lo que se va a querer es quitar rápidamente el trombo, lo cual se le va a administrar de forma precoz un vasopresor de tipo norepinefrina, y se va a mantener la presión arterial mayor a 65 milímetros de mercurio. Y bueno, ¿no? También se va pensando así también en trombolizar y tratando de evitar una intubación, porque el hecho de tener más presión positiva dentro del tórax hará mayor la disminución dentro del ventrículo, por lo cual si vamos a requerir la intubación habría que limitar las presiones pulmonares. En la presión de la meseta tiene que ser menor a 25 centímetros de agua, y lo cual se va a lograr un volumen tidal bajo el SIP, que es la presión positiva al final de la expiración. Y esto para que no exista nada que pueda aumentar la poscarga del ventrículo derecho. A la par de la trombólisis, se va a coagular de forma intravenosa. Bueno, acá vamos a tener a la trombólisis farmacológica, que va a ser la recomendada en una recomendación inicial, sobre todo cuando hay contraindicaciones o se tienden a dar por vía directamente a una embolectomía pulmonar quirúrgica, y se va a tratar de disolver el trombo de una manera mecánica. O también por una trombólisis, por un catéter percutáneo, es decir, en el cual se van a tratar de liberar el trombo. Y más que nada va a haber una liberación trombólica cerca al trombo, lo cual va a estar guiada por el catéter y va a ser una alternativa de reemplazo a la embolectomía pulmonar. En el cual acá vamos a tener ahora a los anticoagulantes de tromboembolia pulmonar, que acá se va a tratar de usar a la heparina. Y bueno, ¿no? Este efecto, bueno, más que nada se utiliza la heparina porque es la que va a actuar más rápido por todas las vías, y ya que se va a querer realizar un tratamiento de inmediato al paciente, esta va a actuar menos de las 24 horas. Y si no logra prolongar mis valores antes de las 24 horas, no es el tratamiento que se busca en la tromboembolia pulmonar. Ya que, bueno, en este caso el más usado es la heparina de bajo peso molecular. Y esto se va a requerir anticoagulantes en pacientes que no tengan choques o pacientes que no presenten un riesgo intermedio. Y bueno, acá a los pacientes se les van a hospitalizar. De igual manera, se puede dar anticoagulación subcutánea con la heparina de bajo peso molecular, como es la deltaparina o enoxaparina, que va a estar acompañada de una monitorización, un seguimiento a los pacientes y que van a usar este tratamiento. Bueno, en las heparinas de bajo peso molecular, las que son más utilizadas son las enoxaparina. Cuando se utiliza la heparina no fraccionada, como es la heparina sódica, por la que se tienen en estos casos un riesgo de sangrado, se va a recomendar que la heparina no fraccionada, más que nada se recomienda en pacientes con TEP y choque, es decir, una tromboembólisis pulmonar masivo o tromboembólisis pulmonar de alto riesgo. Cuando
un cuadro en el cual se van a identificar, bueno, acá podemos ver en este cuadro que se van a identificar las dosis, el monitoreo en los cuales estos pacientes deben ir acompañados. Y bueno, vamos a tener a la repercusión farmacológica o lo que es el tromboembólisis pulmonar con inestabilidad hemodinámica. Este fármaco es un fármaco de preferencia para la trombosis en caso de la alteplasa, que es un grupo de los trombolíticos en el cual nos van a ayudar para disolver los coágulos de la sangre que se van a formar en los vasos sanguíneos. Y es un fármaco predilecto en el cual se va a utilizar 100 miligramos intravenoso por 2 horas. Y en el caso de que no se encuentre este medicamento, se va a sustituir por la tenecteplasia, que también es un activador recombinante del plasminógeno y también es del grupo de los trombolíticos. Y eso sería todo en cuanto al tratamiento. Gracias, doctora. Buena exposición, chicos. Creo que hasta ahí hemos quedado. Falta. Doctora, buenas tardes. Sí, tengo que exponer pronóstico y tratamiento. Perfecto, gracias. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Paola González Grimaldo y voy a tocar el punto de pronóstico y prevención. Bien, el tiempo promedio de tratamiento va a variar entre 3 a 6 meses. Y bueno, esto se va a evaluar dependiendo a cada paciente, pues, ¿no? Ya que la evaluación es de manera individual. Aquellos pacientes, pues, que cursen con factores de riesgos hereditarios, ya sea anticoagulantes lúpicos, mutación del factor 5, Leiden, ¿no? Deficiencia de proteína C y S, o mutación del gen de la protrombina. Aquí pues se deberá mantener de forma indefinida, ¿no? Evaluando caso a caso, de manera individual. La tasa de mortalidad a los 90 días para pacientes con hipotensión. En el estudio de ICOPER, pues aquí nos trata de que el 52% se da en pacientes de unidad de cuidados intensivos y también en el trauma shock, mientras que los no severos fue de 14.7. En los estudios de MAPET, aquí pues nos dice de que se dan en pacientes hospitalizados, ¿no? De mortalidad total, que fue en 8.1%, y en el 25% de estos pacientes con shock cardiogénico, ¿no? También nos dicen de que en el 65% fueron los que requerían resucitación cardiopulmonar. Esta parte bueno, fue sacado de la guía de práctica clínica de cuidados intensivos, en donde se tocaba el punto de prevención, diagnóstico y manejo de tromboembolismo pulmonar aguda y también trombosis venosa profunda. Para ello también he traído una escala, la escala de PESI. Esta escala de PESI nos sirve para poder predecir el riesgo de mortalidad a los 30 días en el que el paciente pues tenga, ¿no? Desarrolle el episodio de tromboembolismo pulmonar. Aquí pues se va a tomar los siguientes parámetros, como edad, género masculino, si está cursando con un cáncer, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedades pulmonares crónicas, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, también la presión arterial, ¿no? Menor a 100 milímetros de mercurio,
frecuencia respiratoria, temperatura axilar, alteración del estado mental y también la saturación del oxígeno menor al 90%. En donde se va a tener una escala en cuanto a la puntuación también. Y esto pues se va a... lo vamos a clasificar, ¿no? Dependiendo a los riesgos según la clase. Tenemos clase 1, clase 2, clase 3, 4, hasta la 5. En donde el riesgo va desde muy bajo hasta muy alto. Y la puntuación va desde menos de 65, en donde tenemos un riesgo muy bajo, y en donde el riesgo va a estar alto, ¿no? Donde la puntuación pues va a arrojar mayor a 125 puntos. Y acá, bueno, podemos ver la mortalidad, ¿no? Dependiendo al puntaje que saquemos, ¿no? En cuanto a los parámetros ya evaluados. También tenemos el score de Well, como lo dijo mi compañera, pues estos scores lo que nos va a servir es, como vemos también, ¿no? Tienen menos parámetros, también tiene su escala en puntuación, y en donde aquí la probabilidad es baja o alta, ¿no? Dependiendo cuánto nos arroja. Lo mismo es en el score de Ginebra, ¿no? En donde aquí tiene parámetros, en donde evalúa la edad, en donde es mayor a 65 años, también tromboembolismo pulmonar previo, si también ha cursado con alguna cirugía o fractura menor a un mes, si también tiene un cáncer activo, si hay un dolor unilateral de extremidades inferiores, si cursa con hemoptisis, si hay dolor a palpación de vena profunda y edema en extremidades inferiores, también la frecuencia cardíaca. En donde también pues clasifica, ¿no? Probabilidad baja y probabilidad alta. Bien, en cuanto a la prevención de coágulos en las venas profundas de las piernas, ¿no? Que nosotros los conocemos como una trombosis venosa profunda, al tener una prevención vamos a ayudar, como ya dije, a prevenir lo que es la embolia pulmonar. Es por esto que nos van a indicar, ¿no? Lo siguiente: el uso de anticoagulantes, ya que esos son medicamentos que se utilizan o se administran a personas que ya están cursando, ¿no? Que tienen los riesgos de coágulos, ya sea antes o después de alguna operación, así como personas que tienen ataques cardíacos o que están cursando con algún accidente cerebrovascular o complicaciones del cáncer, ¿no? Medias de compresión, en donde aquí pues estas medias, su función es comprimir, ¿no? Apretar constantemente las piernas, y lo que va a hacer aquí es que nos va a ayudar a que tanto las venas y los músculos de las piernas puedan mover la sangre de manera eficiente. Esta es una manera segura, económica, también sencilla, del cual pues nosotros podemos evitar que la sangre se ataque, en el cual pues esto se da después de una cirugía, ¿no? O en lo general, ¿no? En una cirugía. En elevación de las piernas, esto mayormente lo practican en la noche, ¿no? Ya que esta es una manera muy eficaz de poder evitar también estos coágulos. También la actividad física, muy importante. Esto pues nos va a servir mucho para prevenir la embolia pulmonar y también acelerar, ¿no? De esta manera lo que es la recuperación, ¿no? En general del paciente. En cuanto a la comprensión neumática, este es un tratamiento en el cual se utiliza, como podemos observar aquí, manguitos a la altura de los muslos o también de las pantorrillas, que aumenta el viaje a larga distancia, en el cual pues se van a inflar automáticamente con aire, y también se van a desinflar a los pocos segundos, el cual pues nos va a servir para que hagan un masaje y también pues aprieten las venas de los vasos, las venas de las piernas,
y mejore el flujo sanguíneo. Esta prevención es mayormente para los viajeros, ¿no? Personas que van a realizar algún viaje en el cual pues el paciente, el médico le va a sugerir, ¿no? Que durante el viaje pues beba mucha agua, mucho líquido, el cual pues esto va a prevenir la deshidratación y va a colaborar también a que a que no haya, ¿no? El desarrollo de estos coágulos sanguíneos. Un punto importante también aquí es que se evite el alcohol, ya que el alcohol nosotros sabemos de que contribuye a la pérdida de líquido. También ponerse de pie, ¿no? Si en caso pues no se pueden poner de pie, doblar las rodillas o mantenerse en movimiento, ¿no? También moverse en el asiento, como ya mencioné, flexionar los tobillos, ya sea en minutos, ¿no? Entre 15 a 30 minutos. También usar medidas de comprensión importantes, ya que estas medidas nos va a ayudar a promover la circulación y también movimiento de líquido en nuestras piernas. Y bueno, esto sería pronóstico y prevención. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, por su exposición. Bueno, con esto hemos concluido las exposiciones, pero ya han estado muy completas y han estado muy bien explicadas. Ahora, para los demás que han estado escuchando, preguntas al respecto. Este es el momento de las preguntas. Igual les voy a preguntar, así que mejor es que hagan sus preguntas. Han hablado de la epidemiología, fisiopatología, clínica, exámenes diagnósticos, tratamiento, pronóstico. Han hablado de varias cosas, así que debe haber alguna pregunta. A ver, entonces yo voy a preguntar, ya esta es pregunta para los que han estado escuchando, no es para los expositores. ¿De dónde viene, cuál es el territorio que más frecuente se desprende un trombo? ¿De qué territorio? De los miembros inferiores, doctora. Muy bien. Eso no se vayan a olvidar porque ya los mencionó varias veces, hasta un 90% o más veces de los casos el TEP viene desde ahí. Que pueda venir de otro lugar, claro, puede venir de territorio uterino, de pelvis, pero ese es el más frecuente. Eso no se vayan a olvidar. Otra cosa importante, tienen que saber reconocer el TEP, porque el TEP mata porque hay una insuficiencia de ventrículo derecho por sobrecarga de manera aguda. No lo permite adaptarse, por eso es que el ventrículo derecho no es como el izquierdo, sus paredes que puede adaptarse, ha tenido tiempo. No, esto ocurre de manera aguda y no permite que el ventrículo derecho pueda trabajar por mucho tiempo bien. Hay un momento que puede tratar de compensar, ¿no? Pero llega a un límite y luego va de la insuficiencia ventricular, ¿no? Entonces, hay adaptación, pero es limitada, ¿ya? Eso tienen que recordar. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es la clínica típica de un TEP? Paciente que esté hospitalizado con factores de riesgo, ¿qué tiene que pasar para que diga, de repente sí tiene un TEP? ¿Cuál es su clínica típica? Doctora, buenas tardes. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí. Doctora, Adelante. bueno, la clínica de un paciente con TEP presenta una disnea bastante súbito, ¿no? Y también vemos taquicardia en el paciente, acompañado de taquipnia, ¿no? Son los dos principales. Y también a veces, de acuerdo al leve, podría ser, perdón, de acuerdo a la gravedad del TEP, también se podría presentar, ¿no? En este caso, un dolor en las pantorrillas,
dolor en los miembros inferiores. Cuando esto se ha agravado mucho, podría aparecer incluso edemas en los miembros inferiores, ¿no? Y eso nos hace pensar un posible TEP. Un TEP que ya está descompensando, ¿verdad? Bien, Sí. entonces estamos bien. Es un paciente que está hospitalizado, un paciente que está en casa, tiene factores de riesgo y de pronto tiene disnea de inicio súbito. Puede tener dolor torácico o no. Y como ya lo dijo el doctor, hay taquicardia, porque puede tener dolor, tiene disnea, se desespera, hay taquipnea. Entonces, puede haber desaturación, pero acuérdense que como está hiperventilando, de repente le toman la saturación y está en el 98%, pero el paciente está muy agitado. Eso es bien importante. Lo otro, a ver, necesito saber diagnósticos diferenciales, porque no es que el paciente, dolor torácico y disnea de inicio súbito, es TEP, y le doy tratamiento. No. Diagnósticos diferenciales de TEP, por favor. Infarto del miocardio. Ya, muy bien. ¿Qué más? Infarto, ¿qué más? Doctora, buenas tardes. ¿También podría ser neumonía e insuficiencia cardíaca congestiva? Ya, que haya empezado una neumonía, un tiempo de enfermedad un poco más prolongado, pero ya, podría ser. Porque ha habido casos de que, acuérdense que el TEP ya lo explicó la doctora, que puede haber infartos, ¿no? Pulmonares. Y en una placa de tórax, un infarto pulmonar se ve como una consolidación, como si fuera una neumonía. Entonces han habido casos que justo va con dolor torácico, justo va con tos, disnea y al final era neumonía, ¿no? Sí, sí puede ser. Y que justo hay en un paciente que está con una falla cardíaca y se descompensa peor, claro, puede ser. ¿Qué otra cosa? Infarto, neumonía, ¿qué más? Pueden hasta descartar un neumotórax, ¿no? En estos pacientes. Disnea de inicio súbito, dolor torácico. Entonces, mínimo ir pensando en sus diagnósticos diferenciales, no todo tampoco es TEP, acuérdense. Diagnósticos sí son diferentes, los tratamientos. ¿Ya? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Cuándo me sirve un dímero D? Porque cuando estén en práctica, a todo el mundo que creen que le van a pedir dímero D, pero ¿cuándo me va a servir un dímero D? Porque ya lo pusieron y dijeron que el dímero D tiene muchísima sensibilidad. Es muy alto, no sé, es más del 80%, creo, 90%, más todavía creo. Entonces, si es muy alta la sensibilidad, quiere decir que me va a salir positivo en varias cosas, en un montón de enfermedades. ¿Cómo que? ¿Cuándo me puede dar un dímero D positivo sin que sea TEP? En un infarto, doctora, de miocardio. Ya, ¿qué más? En una fibrinólisis. Ya. ¿Qué más? Pacientes con neoplasia, doctora. Sí, pueden elevar en algunos casos. ¿Qué más? Doctora, coagulación intravascular diseminada. Sí, esos te hacen sí, infecciones y sí, elevan. Miren, entonces dímelo miren cuántas cosas se elevan sin necesariamente que tenga un TEP. Incluso simplemente que sean ancianos ya está elevando, o pacientes que están incluso hospitalizados elevan el dímero D a veces. Infecciones, entonces embarazadas. El dímero D se eleva
por muchas cosas, entonces me dan falsos positivos. Tengo que saber cuándo utilizar un dímero D. Entonces, en el contexto del TEP, ¿cuándo me va a servir dímero D? ¿O a los expositores? Bueno, doctora, Sí. el dímero D, como ya comentó usted, tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad, ¿no? En este caso, para TEP. En este caso, el dímero D vale porque sale negativo, ¿no, doctora? Por eso se le dice que tiene un alto valor predictivo negativo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si mi paciente es un cáncer? No, ya, mi paciente es un operado de pelvis porque tiene un traumatismo y está encamado ya 2 meses, no tiene anticoagulación, tiene inicio súbito, dolor torácico y dímero de mala suerte negativo. ¿No es TEP? Bueno, descartamos en este caso el tromboembolismo, ¿no? Porque O sea, yo no, digo que no. Ya, el dímero D te va a servir cuando mi paciente tiene una probabilidad de TEP baja o intermedia y este dímero me salga negativo. Ahí me va a servir el dímero D. Ahí va a descartar el TEP. Ahí es cuando yo lo voy a usar, cuando el dímero D es negativo, pero en aquel paciente que tiene una probabilidad intermedia o baja de tener un TEP. Porque si mi paciente tiene una probabilidad alta, que es un TEP y todo de mala suerte, le sale un dímero D negativo, no lo descarta, ¿ya? Eso lo recuerdan, ¿ya? El dímero D, ¿cuándo me ayuda? Cuando sale negativo, pero ¿en quiénes? En quienes tienen sospecha baja. Ahí es donde me ayuda mi dímero D. Bien, la doctora, ya lo de las pruebas diagnósticas, que hay un montón, que es lo que más usamos en la angiotomografía, ¿no? Que es la que le dicen el gol estándar, la que nos va a dar sí o sí. Pero hay casos, porque no hay medicina es certero, que el paciente tiene todo para hacer TEP y no ven el trombo en la angiotomografía. Son pocos los casos, pero hay. Entonces, siempre con la clínica del paciente y habiendo descartado los diagnósticos diferenciales que puedo tener yo con el TEP. ¿Y qué otra cosa que recuerden el tratamiento? Lo explicó ya las doctoras, lo han explicado muy bien. Si es un paciente que está hemodinámicamente estable, yo lo tengo que anticoagular. Lo más frecuente que usamos es la enoxaparina. Es 1 gramo por kilo de peso cada 12 horas, subcutáneo. No hay que estarlo controlando con nada, como la heparina. La heparina tengo que estarlo controlando el perfil de coagulación o sangrados. Entonces, el enoxaparina es fácil de utilizar. Y si el paciente tiene que ir a un procedimiento, se le suspende 12 horas antes y luego pueden realizar el procedimiento, ¿no? Con la enoxaparina. Y luego el paciente, cuando ya pasó este episodio, más o menos unos 15 días tiene que estar con enoxaparina, y luego ya está estable, está más tranquilo, se le puede iniciar vía oral algún anticoagulante. No sé qué anticoagulante estaba chequeando la doctora que estaba explicando. Lo que tenemos nosotros es la típica warfarina que le podemos ir dándole al paciente hasta que pueda actuar. La warfarina se da simultánea con la enoxaparina por unos 5 días y luego se cancela la enoxa y se va vía oral, un anticoagulante. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo es el tratamiento mínimo aproximadamente de un TEP ya en casa? En verdad te dicen que mínimo 6 meses, pero yo tengo que verlo, primero tengo que estarlo controlando con la clínica, tengo que controlarlo con la disolución del coágulo, con las angiotomografías, porque hay un porcentaje de estos pacientes que evolucionan a un TEP crónico. Y este TEP crónico te puede llevar a una hipertensión pulmonar, ¿no? Es poco el porcentaje que se van a TEP crónico, pero existe, ¿no? Es por eso que hay que estarlo todavía vigilando en consulta externa a estos pacientes, conjunto con hematología.
¿Qué otro dato? Muy bien hablaron del ecocardio, que nos ayuda bastante para ver si ya hay inestabilidad hemodinámica, cómo está esa función del ventrículo derecho. Incluso a veces hay pacientes que están tan mal que no pueden hacerse la angiotomografía, entonces el cardiólogo va a la cama del paciente y ahí le hace la ecocardio y nos puede dar signos indirectos de que tiene o no el TEP, ¿no? Y qué tan comprometido está ese ventrículo. ¿Qué otra cosa? Acuérdense, ahorita hay COVID, en pandemia. Estos pacientes que tienen un COVID severo, que están hospitalizados, a ellos los tenemos que anticoagular sí o sí, porque van a hacer pueden hacer episodios de TEP. Ahora, el TEP también, ya lo dijo la doctora, también puede ser congénito, por enfermedades congénitas. Entonces, son anticoagulación de por vida, como ya lo explico. Un TEP en un paciente que no tiene factores de riesgo, joven, hay que estudiarlo, hay que buscarle otras cosas. Entre ellas las enfermedades autoinmunes, las vasculitis. ¿Ya? Eso no se vayan a olvidar, porque no todos los pacientes tienen factores de riesgo, ¿no? De pronto tienen por ahí una colagenopatía, una vasculitis oculta que no le han estudiado y hace un TEP de pronto. Entonces a ellos sí. O un cáncer oculto que no sabían. No siempre van a tener un antecedente, no siempre van a saber sus factores de riesgo. Bien. ¿Preguntas, doctores? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Ya. Doctora, Sí. si el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿cuál sería el procedimiento? Ya. Primero que cuando ya están con inestabilidad hemodinámica porque la presión no sube, porque hay una frecuencia cardíaca que está elevándose, porque hay frialdad, veo cianosis, entonces veo estigmas de repente un shock. Entonces tengo que aplicar fibrinolíticos, como le explicó la doctora. Ahora, esto no lo hacemos en la cama del paciente. El paciente tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos, en la UCI o si no en la UCI coronaria, y aplicar el fibrinolítico. Nosotros no lo hacemos porque no tenemos camas UCI, pero la indicación es inestabilidad hemodinámica, fibrinolíticos. Si está hemodinámicamente estable, porque todavía mantiene buena presión, frecuencia cardíaca sí, hay taquicardia, pero está tranquilo, dolor y disnea, anticoagulación. Gracias. Gracias a ustedes. Si no hay más preguntas, damos por hoy terminada la sesión y ya nos estamos viendo mañana. Voy a coordinar el horario con la delegada o el delegado que le está apoyando. Y bueno, doctores, entonces me despido. Cualquier duda, mañana que nos vemos, la resolvemos. Sí, doctora, estamos coordinando la reunión de mañana en la clase. Está bien. Chicos, antes de que se retiren, prendan sus cámaras para tomar la foto de asistencia. Ya chicos, ya pueden apagar sus cámaras.